¿Hace de UWC una experiencia que vale la pena seguir ofreciendo a jóvenes mexicanos? La experiencia de los colegios del Mundo Unido es muy importante en tanto a lo formativo que es para con los estudiantes que van a los colegios, pero no solo los estudiantes, su entorno cercano, su familia, su comunidad cercana. Tenemos tantos casos de becarios en México que estuvieron, voy a inventar, en el colegio de Adriático en Italia. Y las familias de estos becarios nos cuentan cómo pues venían las vacaciones y de repente caían durante todo el verano un chico de Nigeria, una chica de Pakistán, otro chico italiano, y caían a quedarse en la casa de este mexicano que estaba en Italia. O la chica mexicana que estuvo en el colegio de Singapur y años después, cada verano recibía en México a sus amigas chinas, de Japón, de Tailandia, amigos de la zona del Asiático, y eso va teniendo un impacto también, no solo en el estudiante, sino en sus familias, en su círculo cercano, y esto es algo que hace realmente de la experiencia de los colegios del Mundo Unido algo que no se queda solo en los estudiantes propiamente dicho, sino que puede ser mucho más extendido. ¿Qué hace diferente a la experiencia UWC de otros proyectos de educación? Bueno, tal vez la mayor, el mayor elemento que diferencia a los colegios de otros proyectos de educación muy válidos en el mundo es, primero, todos los estudiantes que asisten a los colegios son seleccionados a través de un proceso de selección bastante riguroso. Segundo, son chicos seleccionados en base a mérito y no por una cuestión económica. Tercero, todos los chicos que asisten a los colegios reciben una beca en función de la necesidad de sus familias. ¿Esto qué quiere decir? Hay gente que recibe una beca al 100% para ir a un colegio del Mundo Unido, hay gente que recibe una beca al 75%. ¿Por qué? Porque en este segundo caso se considera que esa familia puede aportar lo equivalente a un 25 o un 20 o un 15% del costo de los estudios, y en la medida en la que tenemos familias que nos apoyan en función de su necesidad, en esa medida entonces podemos generar más becas. Perdón, voy a tener que repetir algo. Ojo para el director. En la medida en la que tenemos familias que nos apoyan según su capacidad, en esa medida tenemos más recursos para poder mandar más chicos a los colegios del Mundo Unido. Entonces, esta experiencia es única en tanto al proceso de selección de todos los muchachos, al proceso de apoyo económico a todo aquel que lo necesita y al hecho del primer día. Todos seguramente tenemos muchas historias, yo les voy a comentar una. Llegué a Londres después de haber volado México, Nueva York, Londres, con un aterrizaje de emergencia en Nueva York, porque había dudas si el tren de aterrizaje del avión servía o no. Y entonces, casi como de película, el avión aterriza en Nueva York y aterriza rodeado de ambulancias, bomberos, porque había temor de que el tren de aterrizaje básicamente no estuviera funcionando. Después de ese susto, puedo tomar el avión a Londres. En Londres tomo el tren, llego a la estación cercana al colegio, ahí nos están recogiendo pues, varios profesores, alumnos de segundo año. Llegamos ya en la noche a los dormitorios. Y a mí me tocaba en un dormitorio con otros 3 chicos. 2 más que habían llegado conmigo más o menos a la misma hora, un italiano, un galés y otro chico que había llegado
antes ese día, después de un vuelo muy largo, y que cuando entramos al cuarto en la noche, él ya estaba dormido. Bueno, pues ya eran las 11 de la noche, había sido un día muy largo, y pues todo el mundo se aprestó a acostarse y a dormir. Esta fue la primera noche en el colegio. A las 3 de la mañana me despierto porque hay un ruido bastante extraño en la habitación y no alcanzo a entender qué es lo que está pasando. Simplemente percibo que sucede algo, que hay un ruido extraño, y pues me animo a buscar dónde estaba la lámpara de mesa, en la mesa de noche, y pues tratar de acordarme dónde estaba el botón para prenderla, y que la prendo. Y lo que descubrí fue el chico que había llegado antes a la habitación, mi compañero de cuarto, que era de Kuala Lumpur, y era un malayo practicante muy estricto del Islam. Y esto eran las 3:15 de la mañana, y era una de las tantas ocasiones en el día en que él tenía, por su religión, que orar hincado en su tapete, orientado el tapete hacia la Meca, con una túnica alrededor de su cuerpo y un kefi, el sombrero que usa el malayo en particular para rezar. Y estaba él rezando a las 3:15 de la madrugada, porque era la hora en la que, según su calendario, él tenía que rezar ese día. Al día siguiente sucedió lo mismo a las 3:16 de la madrugada, y al día siguiente a las 3:20 de la madrugada. Y así conviví 2 años con Mohammed. La verdad debo decir que después de la primera semana, Mohammed se levantaba a las 4 o a las 5 de la madrugada a orar, y yo ya nunca lo volví a escuchar, como que aprendí a vivir con eso. Y seguramente más de una ocasión, pues tal vez estaba yo regresando al dormitorio un poquito tarde, y él, en lugar de estar dormido como debiera, ya estaba orando como también debiera. Pero es el tipo de experiencias a la cual los colegios del Mundo Unido enfrenta a todo el mundo. Recuerdo, pocos años después viajé a Kuala Lumpur. Yo sabía que él venía de una familia de origen muy humilde, sabía a qué se dedicaba su papá. Lo único que no me imaginaba es que cuando él me recoge en un lugar donde habíamos quedado en vernos a petición de él en Kuala Lumpur, me recoge en una esquina, hacemos un poquito de plática. Yo llevaba mi mochila como cualquier joven de esa edad, y le digo, bueno, pues ya vamos a tomar el camión a tu casa. Y me dice, no, espérate. Hasta que 15 minutos después me dijo, órale, en sí nos subimos. El papá de Mohammed era conductor de un camión urbano en Kuala Lumpur, era conductor de una pecera. Y yo había convivido muchos años con Mohammed, tuve oportunidad de estar en su casa, una familia de orígenes realmente muy humildes, pero donde todos los hijos tenían una gran educación, posteriormente universitaria, todos. Y es el tipo de experiencias que le permiten a los colegios del Mundo Unido a los estudiantes. Yo tengo el mayor aprecio, por ejemplo, al Islam. Tengo el mayor aprecio a quien practica el Islam de acuerdo a los patrones moderados, tolerantes de esa y cualquier otra religión. Y sin embargo es claro, por ejemplo, que hoy en día también hay un tema, vamos a decir, de mala fama pública, tal vez en el caso de algunas personas extremistas que se dicen practicantes del Islam. Pero los colegios del Mundo Unido le abren en ese sentido a los estudiantes un universo que es normalmente inusual en los lugares de donde provienen, y eso es parte de su riqueza. Esa fue mi primera noche. Bueno, la Asociación Mexicana Pro Colegios del Mundo Unido
Es una asociación civil fundada en 1977 y reconocida como donataria autorizada por las autoridades hacendarias pocos años después. En estos 35 años ya de existir, básicamente hemos logrado seleccionar, obtener los fondos y enviar a estudiar a los colegios del Mundo Unido a poco más de 320 jóvenes mexicanos. Esa es básicamente nuestra misión. Nuestra misión es cómo seleccionamos a nuestros becarios, cómo podemos desarrollar trabajos para tener cada vez más recursos con los cuales tener cada vez más becarios y mandarlos a estudiar a los colegios del Mundo Unido. Como es normal, una asociación como la nuestra pues tiene becarios en todos los ámbitos de la actividad productiva en México, de la actividad social. Tenemos varios becarios o graduados que se dedican a la academia, ya sea aquí en la Ciudad de México o en varias otras universidades del país. Tenemos becarios que se dedican a las artes, varios que se dedican al servicio social o a trabajar en organismos no gubernamentales, como también tenemos graduados nuestros que se desempeñan en distintos ámbitos gubernamentales, ya sea a nivel federal o estatal o municipal. De ahí que lo que nos une, que es algo muy valioso y muy importante, es nuestra experiencia de los 2 años en los colegios del Mundo Unido y de que prácticamente todos nosotros, en aquello a lo que nos dedicamos, buscamos siempre incorporar el ethos de los colegios del Mundo Unido, que tiene que ver con promover un mejor entendimiento entre los países, entre las culturas, promover una educación de calidad para que en base a esa educación de calidad se puedan lograr los cambios a nivel social que un país, en este caso como el nuestro, no solo requiere, sino que demanda. Ese es básicamente el gran trabajo de la asociación. Es una asociación donde todos los que estamos aquí lo hacemos de manera voluntaria. Tenemos muchos años de contar, afortunadamente, con el generoso apoyo de quien nos auxilia con la contabilidad, de quien nos auxilia con las cuestiones fiscales, de quien nos apoya con los temas administrativos o legales, de forma tal que a lo largo de los años esta es una asociación que destina a sus gastos administrativos menos del 1% de los recursos que recibe de diversas fuentes. ¿Por qué? Porque lo queremos concentrar básicamente en lo que es nuestra misión, que es poder seleccionar y poder enviar más jóvenes a estudiar a los colegios del Mundo Unido.